Ahora sí. No estaba grabando. Volvemos a compartir entonces. Ahí está. Bien. El decreto 617, ¿qué hace? Fija cuáles son esos puntos de cumplimiento, ¿sí?, que yo necesito saber para la actividad agraria, ¿sí?, donde me va a considerar ciertas características especiales, ¿sí?, que tenemos nosotros dentro de las normas de higiene y seguridad, pero en el trabajo en el agro, ¿sí? ¿En dónde? En el tipo de actividad que yo vaya a tener, en el lugar donde se vaya a desarrollar esa actividad, ¿sí?, y en cuanto a la idiosincrasia de las partes actoras, ¿sí? Ahora, dentro de las consideraciones generales de este decreto del agro, nosotros tenemos artículos. En el artículo 1, ¿sí?, a mí me dice que el empleador tiene que aplicar criterios de prevención para evitar daños en el trabajo, ¿sí? En donde ese empleador lo que va a hacer es elaborar una serie de acciones de manera permanente, ¿sí?, que va a perseguir el único fin, que es el de mejorar, ¿sí?, la seguridad, ¿sí?, y la protección a los trabajadores que existen o no dentro de ese lugar. Si yo tengo protecciones, si yo tengo niveles de seguridad dentro del establecimiento, ¿sí?, y sigo teniendo accidentes, o veo que hay ciertas deficiencias o falencias, lo que voy a hacer es mejorar, ¿sí?, esos niveles de seguridad que yo tengo. Ahora, cuando no los tengo, lo que hago es elaborar, ¿sí?, planes de seguridad, ¿sí?, colocar protecciones, ¿sí?, en donde falten. Entonces eso es lo que está haciendo que permanentemente yo tenga esa mejora continua que nosotros hablábamos el año pasado, ¿sí? Entonces esa es la responsabilidad que tiene el empleador, ¿sí? Asegurarse que se cumplan esos niveles de seguridad, que estén las protecciones colocadas, ¿sí?, y en el caso de que sí estén, pero sean deficientes, ¿sí?, mejorar ese nivel de seguridad. Ahora, ese empleador, con el asesoramiento y el seguimiento de las aseguradoras de riesgo del trabajo, ¿qué es lo que hace? Primero, identificar, ¿sí?, cuáles son esos factores de riesgo que existen dentro de esa industria, ¿no es cierto?, agrícola o agropecuaria, ¿sí? Una vez que los identifica, ¿qué hace? Los evalúa, ¿sí?, para saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de algún tipo de lesión, ¿sí? Y una vez que los tiene identificados y evaluados, ¿qué es lo que va a hacer? Eliminarlos o minimizarlos. En el caso de que yo no los pueda eliminar, los voy a minimizar. Ahora, ¿cómo los minimizo? A ver si se acuerdan lo que vimos el año pasado. ¿Cómo minimizo un factor de riesgo en el caso de que yo no lo pueda eliminar? Con protección, profe. Elemento de protección. Elemento de protección es al último, ¿sí? Pero antes de los elementos de protección, ¿qué puedo hacer? Capacitar. ¿Y qué más? Qué flojito que estamos, ¿eh? Faltan muchos. Prevención. Hacer un relevamiento, Procedimiento profe. seguro de trabajo, profe. Identificar, evaluar y el... Procedimientos de trabajo seguros, ¿sí? Verificar si puedo colocar protecciones, barreras, ¿sí? O sea, alejar, ¿sí?, esa fuente emisora del riesgo o esa fuente que crea el riesgo, ¿sí? Y si no lo puedo hacer, recién ahí voy a utilizar los elementos de protección personal, ¿sí?, en el caso de que no se pueda eliminar de raíz esos factores de riesgo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador, ¿sí?, además, ¿no es cierto?, de la ART, o sea, en el trabajo conjunto con la ART? ¿Sí? Priorizar la prevención de accidentes y de enfermedades,
¿sí? A través de la minimización de los riesgos, ¿sí? Y entregar elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en el establecimiento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, todo lo que ustedes dijeron anteriormente, informar y capacitar a la gente que trabaja, que desempeña sus tareas dentro del establecimiento, ¿sí? Llevar el programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Ver cuáles van a ser las acciones que necesitan para que haya una buena prevención, ¿sí? Y cumplir, obviamente, con las normas de higiene y seguridad que están establecidas por la autoridad competente, en este caso, ¿sí? El Poder Legislativo, que es el que ha hecho, ¿sí?, las normas, y después vendrán los organismos de contralor, ¿sí? Superintendencia de Riesgo, ¿sí? ATL, o sea, la Secretaría de Trabajo, y demás. ¿Sí? Ahora, así como el empleador tiene derechos, tiene obligaciones también, ¿sí? El trabajador también tiene, ¿sí?, obligaciones. O sea, tiene derecho a que se le entreguen los elementos de protección personal, tiene derecho a recibir capacitaciones, tiene derecho a trabajar en un ambiente sano, pero también tiene obligaciones, y dentro de esas obligaciones, ¿sí?, por ejemplo, es usar las herramientas y las máquinas que se le proporcionen de una manera que sea adecuada, ¿sí? No quitando los dispositivos de seguridad, ¿sí?, ni las protecciones que tienen, ¿sí? Usar y conservar los elementos de protección personal, ¿sí? Por eso es que nosotros, la única manera que tenemos de constatar que realmente se está cumpliendo con la normativa y hacemos un buen trabajo, es que cada vez que nosotros entreguemos un EPP, ¿sí?, le hagamos firmar la constancia de entrega, y que cada vez que nosotros los capacitemos, ¿sí?, también les hagamos firmar esa constancia, ese registro de capacitación, porque esa es la evidencia objetiva, ¿sí?, lo físico que a nosotros nos queda de que realmente ese trabajador, ¿sí?, está siendo cuidado por parte del empleador y por parte nuestra. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa tiene la obligación de hacer el trabajador? Informar cuando se detecta alguna condición, alguna situación de riesgo, ¿sí?, informar de manera inmediata al superior, ¿sí?, o a alguien de la empresa, ¿sí?, contribuir con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, ¿sí?, cumplir también con los lineamientos internos que tiene una empresa, porque no solamente es cumplir con la ley afuera, las empresas también tienen lineamientos internos, entonces también forma parte de la obligación de ese trabajador cumplir con esos lineamientos internos, esos procedimientos, ¿sí?, de trabajo seguro que se han elaborado, ¿sí?, o esos procedimientos, esos permisos de trabajo, ¿sí?, cuando hay situaciones especiales, como trabajo en altura, como fumigaciones, por ejemplo, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, ¿sí? Otra de las obligaciones es realizarse los exámenes médicos de salud, ¿sí? Se tiene que realizar el preocupacional para poder dictaminar o no el médico que lo examine si esa persona es apta, ¿sí?, o no para ingresar al puesto de trabajo, si no tiene alguna patología previa al ingreso a su puesto de trabajo. Y por otro lado, también tiene que someterse a los exámenes médicos periódicos que le realiza la ART en función de lo que yo declaro en el relevamiento de agentes de riesgo, ¿sí? Y también es obligación del trabajador asistir a los cursos, ¿sí?, de entrenamiento, de capacitación que le brindemos por parte de la empresa, ¿estamos? O por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, ¿sí? Ahora, así como me habló del empleador, me habla del empleado, también me habla, ¿sí?, de cuáles son las responsabilidades que tienen las ART, ¿sí?
donde las ART también tienen que identificar y evaluar esos factores de riesgo, ¿sí?, que se detectan en los puestos de trabajo, ¿sí? Y también tienen que priorizar la prevención de los accidentes, ¿sí? Y también que tienen que hacer, colaborar, ¿sí?, con la selección de los elementos de protección personal, cuando, por ejemplo, nosotros, lo que hacemos higiene y seguridad, pedimos, ¿sí?, a la ART que nos asesoren ese tipo, ¿sí?, de selección de EPP, ¿sí? Y además, me tienen que dar a mí toda la información que esté relacionada, ¿sí?, con el empleo de los productos químicos y biológicos que yo estoy utilizando para la actividad agraria. Esto es por si alguno de ustedes el día de mañana, cuando se reciba, ¿sí?, ingresa a trabajar como auditor en una ART, ¿sí?, como técnico auditor en una ART, que de por sí tenemos muchos colegas que trabajan para las ART. Entonces, no solamente va a ser la responsabilidad del que hace higiene y seguridad dentro del establecimiento, todas estas cuestiones, sino también que la ART, el observador que me está poniendo a mí la ART, también tiene que hacer el mismo tipo de tareas, como es la identificación y la evaluación, como es, ¿sí?, la colaboración en capacitaciones también, ¿sí?, y como es la colaboración en proporcionar material que a nosotros nos sirva, por ejemplo, para poder darle al empleado todo lo relacionado con el uso de agroquímicos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace la capacitación? ¿Sí? Esto lo vimos el año pasado. Yo con la capacitación lo que hago es minimizar los riesgos, porque yo ya estoy entrenado, yo ya estoy informado, ¿sí?, de los agentes de riesgo que voy a tener en mi puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que hace la capacitación o un programa de capacitación es, ¿sí?, evitar la accidentología, ¿sí?, o las enfermedades profesionales, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa también tiene que hacer la RT? Aparte de ayudarme con la selección de los EPP, ¿sí? También me tienen que ayudar a mí informando a los trabajadores, ¿sí?, que es necesario, ¿sí?, a los empleadores, perdón, que es necesario, ¿sí?, que yo como empleador proporcione a mis trabajadores elementos de protección personal que tienen que estar acorde al tipo de riesgo. O sea que si yo como empleador estoy poniendo a una persona a fumigar, ¿sí?, dependiendo el tipo de sustancia química que se utilice, va a ser el tipo de elemento de protección personal que yo le voy a dar a ese trabajador, como puede ser una máscara, una semimáscara, un barbijo, ¿sí? ¿Qué tipos de guantes le voy a dar? Si le tengo que Profe, dar ropa de trabajo especial o no, sí. a mí en lo Sí, personal me pasó en tener que dar capacitaciones en una fábrica, no voy a decir el nombre, pero que por ejemplo en las brigadas de incendios estructurales que ellos tienen, los ERAs que ellos tienen, digamos, los equipos de respiración autónoma, sí, son ERAs de control de gases. Entonces, la pregunta es si entraría ahí en esa llama de que no son los elementos más óptimos, si bien puede cumplir la función medianamente de que los brigadistas puedan trabajar en un principio de incendio, pero no es un equipo óptimo para exponer la temperatura, ni tiene los requisitos básicos que debe tener un equipo de respiración autónoma para incendio. sí, también entra. También se tiene que dar ese tipo de capacitación y también se tiene que explicar eso a la patronal, ¿sí? Porque la patronal desconoce. Inclusive nosotros mismos, muchas veces como profesionales ya en ejercicio, por ahí hay cosas que se nos pasan y las desconocemos. Entonces, ante ese desconocimiento o ante la duda que nos puede llegar a generar algo, lo que hacemos es consultar. Ahora, la RT cuando te hace la visita, ¿sí?, también te tiene que asesorar en eso, porque si la RT está viendo que hay algún tipo de falencia, como en este caso vos me decís, los equipos de respiración, ellos también te tienen que asesorar y decir, mira, acá se debería colocar así, 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 ¿sí? Entonces, es una forma de trabajar en equipo que se tiene, ¿no? Y eso forma parte también de las obligaciones. A mí me tienen que decir si estoy haciendo
mal algo, ¿sí? Porque no soy un dios, o sea, no nacemos sabiendo, entonces por ahí podemos cometer ese tipo de errores por desconocimiento. Entonces la RT lo que hace es informarte a vos como patronal, ¿sí? Cuáles son las medidas que debieras tomar para ciertos casos, cuáles son los elementos de protección personal o colectiva que deberías usar, ¿sí? Forma parte de ese asesoramiento, ¿sí? Claro. En este caso, por ejemplo, yo sé que por lo menos, o sea, que yo los veo, están hace 4 años esos equipos ahí, que se utilizan porque son los que utilizamos para ver las prácticas y todo eso. Pero bueno, la fábrica esta tiene todo, o la mayoría de sus cosas, digamos, las tiene en lo que es en regla, pero bueno, ahí parece que ha fallado ese control del RT o de la parte de seguridad. Nosotros en un momento le hicimos saber la situación, le dijimos, mira, esto cumple medianamente, pero, o sea, se dan en distintas cosas del ERA, por ejemplo, Sí, clip de plástico, no tiene un manómetro fotoluminoso, sí, no tiene, le falta un manómetro al ERA, o sea, el ERA no tiene en sí un manómetro que indique la carga todo el tiempo, tiene sí. solo el manómetro, Manómetro, digamos, de mano, que te indica la carga cuando ya lo presurizás. claro, Pero uno no sabe si está cargado o no, no lo va a saber hasta que se lo coloque y se dé cuenta de que está descargado. Y así con exactamente. 3 o 4 cosas más. Sí. Bueno, esas son cosas muy importantes, o sea, y quién más que te lo diga que una persona que está entrenada y está capacitada como puede ser un bombero, ¿sí? Más allá que sea bombero voluntario, bombero de la provincia, alguien que trabaje en defensa civil, pero es alguien que está capacitado para darte ese tipo de instrucción, ¿sí? Entonces, más allá de que la RT o el organismo de contralor te indique ciertas cosas o ciertas medidas a seguir de acuerdo, ¿no es cierto?, a su ojo crítico también, porque, a ver, esto lo hablamos unas clases atrás, a veces uno se acostumbra al paisaje y cuando uno se acostumbra al paisaje deja de ver con objetividad, ¿sí? Entonces, una de las maneras más humildes de desarrollar la profesión o de llevar a cabo nuestra profesión es aceptar, ¿sí?, lo que nos dicen los otros. Si tenemos alguna duda en eso que nos han dicho, y bueno, buscamos, porque si a mí me genera duda lo que me está diciendo un colega, me está diciendo una autoridad de contralor, lo que hago es buscar, no me quedo con esa duda, consulto a otros colegas, consulto en internet, consulto las normas, ¿sí? Si es que me queda alguna duda de lo que me están diciendo. ¿Estamos? Pero es la manera más humilde que yo tengo de ejercer la profesión, ¿sí? La consulta y estar abierto a las sugerencias de otras personas que si están en ese tipo de puestos es porque saben un poquito más que yo, ¿sí? Se supone, como en el caso de un bombero en este caso, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora, recordemos que la capacitación que se le tiene que dar a los trabajadores, que ya lo habíamos hablado el año pasado, tiene que contener, ¿sí?, cuáles son los riesgos a los que ellos están expuestos, ¿sí?, y cómo impactan esos riesgos en su salud, ¿sí?, en su salud o en su bienestar, ¿sí? ¿Cuáles son las normas internas que tiene el establecimiento? ¿Cuáles son los procedimientos de trabajo seguro? ¿Sí? ¿Cuáles son los permisos de trabajo? Porque, como hablábamos el año pasado, no se trata solamente de escribirlos de manera bonita, ¿sí?, dejarlos en un formato que ya está establecido y duerman. O sea, lo escribí para la tribuna, ¿sí? Vinieron los de los organismos de contralor y me pidieron que debiera existir un procedimiento de trabajo seguro para el manejo de agroquímicos. Entonces, ¿yo qué hice? Me senté, busqué, lo copié, lo pegué, ¿sí?, lo elaboré yo, como sea. El tema es que eso quedó ahí para la presentación al organismo de contralor, ¿sí?, pero yo no informé después a la gente cuáles son esos procedimientos que tienen que seguir. ¿Estamos? Entonces, todo lo que yo haga como norma interna dentro del establecimiento, lo tengo que informar, ¿sí?, a los empleados, ¿sí? Y después, bueno, las nociones de primeros auxilios, ¿sí?, de acuerdo al tipo de riesgo.
Entonces, si estamos, por ejemplo, trabajando en una zona rural, tenemos riesgos de mordeduras, de picaduras. Entonces, bueno, ¿qué tipo de primeros auxilios voy a darle a esa persona hasta tanto se lo traslade a un hospital, ¿sí? O hasta tanto en un médico, ¿sí? El RCP, que es fundamental y que salva muchas vidas, ¿no? O sea, eso, por eso se llaman nociones de primeros auxilios, ¿sí? Hasta tanto personal ya más capacitado, más idóneo, como un médico, un enfermero laboral, un paramédico, ¿sí? Pueda seguir con esos primeros auxilios a esa persona, ¿sí? La capacitación obviamente se da a todos los trabajadores de todos los niveles, de todas las áreas, ¿sí? Procedimientos, normativas, uso de elementos de protección personal, ¿sí? Todo, absolutamente todo, tiene que informarse siempre de arriba hacia abajo. Entonces yo una vez que elaboré esto conjuntamente con la RT, ¿sí? O lo elaboré solo, en mi lugar de trabajo, ya sea contratado o planta permanente, en un servicio de higiene y seguridad, lo tengo que dar a conocer siempre a la dirección, un gerente, un jefe de planta, y de ahí a los jefes de las distintas áreas, ¿sí? Y de ahí a los trabajadores, ¿estamos? Esa es la cadena, o esa es la pirámide de cómo doy yo a conocer toda la normativa, ¿sí? En base a higiene y seguridad que tenga de manera interna o de manera externa con este tipo de leyes y reglamentaciones, ¿sí? Entonces siempre tengo que dar a conocer a la parte más alta de la cabeza piramidal, que va a ser la gerencia, el dueño del establecimiento, ¿sí? Un jefe, y después a los mandos medios, y por último al trabajador. Pero todos tienen que estar capacitados en el tipo de medidas correctivas, preventivas, ¿sí? Que se van a empezar a llevar en el establecimiento. ¿Estamos? Al igual que la ley. Por eso siempre se hacen capacitaciones, ¿sí? Donde involucre parte de la ley, siempre, por lo general, se pone cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, ¿sí? Para no estar leyendo todo el articulado. Pero estas son los derechos y obligaciones que tenés como patronal, y estos son los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, ¿sí? Eso es lo que se tiene que dar a conocer en materia de legislación de higiene y seguridad. Y por otra parte, los riesgos, ¿sí? Que yo he identificado en el establecimiento y en cada uno de esos puestos, riesgos generales del establecimiento y riesgos particulares de cada uno de los puestos, y sus medidas preventivas también se tienen que dar a conocer, incluyendo procedimientos de trabajo seguro. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ustedes me avisan si voy muy rápido, entonces yo desacelero, ¿sí? No se duerman, ¿estamos? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. la Prof, agricultura, sí. yo entré 5:30, soy Flor. Pasa que tenía un problema con el internet. No quería avisar. Ah, bueno, de 10. Disculpe. Bueno, la agricultura, ¿sí? Es una de las actividades que genera, ¿sí? Muchos riesgos a lo que es la salud y la seguridad, ¿sí? A los trabajadores, más allá de la construcción, que ya sabemos que es una actividad también muy riesgosa, ¿sí? Ahora, estos son algunos datos, ¿no? Que yo les he colocado acá, ¿sí? El tema del sector agrícola, son unos datos medio antiguos, pero bueno, son los que tenía a mano, ¿sí? Para que ustedes vean en accidentes de trabajo y en enfermedades profesionales, ¿no? Pero tiene riesgos. ¿Cuáles piensan ustedes en el sector agrario que pueden ser riesgosos para el ser humano? ¿Qué tipo de tareas? ¿Sí? Imagínense, ¿sí? ¿Qué tipo de tareas tenemos nosotros que pueden ser riesgosas para los trabajadores? El manejo de agroquímicos, profesora. Bueno, sí. ¿Qué De más? las maquinarias, Manejo de agroquímicos, ¿qué más? Por ahí que no se entrecortó. de las maquinarias, Muy bien, ¿qué más? La carga térmica, Muy bien, ¿qué más?
Vamos, vamos. ¿Qué más tenemos? Las explosiones de polvo en los silos cerealeros, profe. Perfecto, muy bien. Problemas ergonómicos. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Exactamente. La ¿Quién ergonomía. dijo, quién dijo eso? Yo, profe. No sé, no te veo. ¿Quién es? Alba Jul. Ah, bueno, Julio, ahí está, no te veo porque estoy pasando el PowerPoint. Perfecto, problemas ergonómicos, muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Gente que está subida a los tractores y anda mucho en maquinarias rurales. ¿Qué riesgo hay ahí? Vibraciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ruido también, ¿sí? Bien, se están despertando, qué alegría. Entonces, por eso es riesgosa, ¿sí? Más allá que yo, por ejemplo, en la construcción también tengo riesgos ergonómicos, también tengo caídas a distinto nivel, caídas en altura a distintos niveles, ¿sí? Tengo riesgos eléctricos. Acá también tengo muchos riesgos de otra índole, como atrapamientos y demás, ¿no es cierto?, por el uso de maquinaria, ¿sí? Atropellamientos, ¿sí? Si hay alguien trabajando en el campo y de repente no lo vi, yo vengo con mi tractor, con mi desmalezadora o lo que fuera, ¿sí? Tenemos vibraciones, tenemos ruido, tenemos exposición a temperaturas altas o temperaturas bajas, dependiendo la época en que nosotros estemos trabajando en el campo, ¿sí? Entonces tenemos ciertos riesgos, ¿sí?, que pueden generar daños a la salud de los trabajadores, ya sea en accidentología laboral como en enfermedades profesionales, ¿sí? Bien. En cuanto a la accidentabilidad, nosotros tenemos aquí un dato proporcionado por la superintendencia, ¿sí?, que representa un 7% del total del sistema, o sea, general de riesgo del trabajo, ¿sí? Después tenemos un dato que es la pérdida de los días de trabajo, ¿sí? Esto es todo estadística, ¿sí?, fundamentada, que la podemos encontrar en la página de la SRP, fundamentada por la información que brindan las ARP, ¿sí? Y que a su vez esa información se la brindan los empleadores a través de las denuncias de accidentología, ¿sí?, o de enfermedades profesionales. Entonces, cada vez que se produce un accidente, ¿sí?, y se denuncia, o se produce una enfermedad profesional y se denuncia, ¿sí?, más con las visitas, con el seguimiento que realicen las ART a los establecimientos, ¿sí?, esa información, ¿sí?, se manifiesta a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y la Superintendencia de Riesgo lo que hace es elaborar estadística. Esto es a nivel nacional, ¿sí? Por eso que nosotros después podemos hacer los índices de incidencia y de frecuencia, ¿sí?, o de gravedad, de acuerdo a cada una, ¿sí?, de las actividades económicas que tenemos dentro del país, ¿sí? Por eso es importante también que podamos llevar la estadística, y voy a ser bien recurrente con el tema de la estadística en los casos de accidentología, ¿sí?, o de enfermedad profesional. Entonces, dentro de la actividad agraria voy a tener riesgos que son biológicos. ¿Por qué riesgo biológico? Porque habíamos hablado de los físicos, que son los atrapamientos, las vibraciones, el ruido, habíamos hablado de los químicos, con el manejo de pesticidas, ¿sí?, agroquímicos y demás. ¿Pero por qué biológico? ¿A qué se refiere con el riesgo biológico? A ver, a ver, a ver. Puede Coronavirus ser no puede ser. por una alta exposición al sol, por ejemplo. No, biológico estamos hablando. Ah, perdón. El COVID no, no ¿Cómo dijo, entra, profe, profesor. la pregunta? No, 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 O no, la no. exposición a microorganismos, profe. Bien, porque tenemos la zoonosis, ¿sí? Al trabajar en algunas instituciones o en algunos lugares, ¿no es cierto?, con animales, tenemos el riesgo de zoonosis, ¿sí?, de contraer algún tipo de enfermedad, ¿sí?, producida por hongos, ¿sí?, por bacterias, por parásitos, ¿sí?, propios del manejo con animales. ¿Estamos? Por eso que hay riesgo biológico también.
Pues la actividad agraria no solamente me va a involucrar el arado de la tierra o la siembra, ¿sí? Voy a tener el almacenamiento de lo que yo he cosechado, por ejemplo en los silos, ¿sí? Del grano, y voy a tener también la parte agropecuaria, o la parte pecuaria, ¿no? Con el tema de la crianza del ganado, ¿sí? Que puede ser cabras, pueden ser vacas, pueden ser ovejas, ¿se entiende? Cerdos también, ¿sí? Entonces todo eso, cuando yo estoy trabajando con seres vivos, ¿sí? Puedo tener una exposición a microorganismos, ¿sí? Biológicos. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de lo que son los físicos, ¿sí? Con el tema del uso de maquinaria o de algún tipo de equipo, donde voy a tener atrapamientos, ¿sí? Por ejemplo, donde puedo llegar a tener amputaciones, dependiendo del tipo de accidente que sea, ¿sí? Acá tenemos donde va la toma de fuerza, ¿sí? Que si esto no tiene protección y mucha gente se sube acá arriba para ser trasladado, si esto no tiene protección, acá nos enganchamos, ¿sí? El ruedo del pantalón o parte de la ropa, y esto como gira a una cierta velocidad puede producir lesiones, ¿sí? Aquí tenemos la toma de fuerza con su protección, ¿sí? Aquí tenemos el dibujito, donde indica que no puedo transportar personas, ¿sí? En los aperos, ¿sí? Toda la señalética de seguridad, que tenemos que ser muy prudentes y que tienen que estar en todo vehículo rural, ¿sí? Los tipos de conexiones, las velocidades máximas a las que tiene que ir, ¿sí? Si estoy trabajando con aperos, el apero es esto que yo transporto acá, ¿sí? Si estoy trabajando con apero, fijarse que no pasemos cerca de las líneas de electricidad, que conducen la electricidad, porque si eso toca las líneas, obviamente que va a hacer masa con nosotros, ¿sí? Y ahí podemos tener un problema muy grande, ¿sí? Tenemos los elementos de protección personal que debemos usar, como la ropa de trabajo, que es fundamental, el tipo de guantes que vamos a usar, ya sea para manipulación de productos químicos, como para algún otro tipo de manipulación de objetos, los protectores auditivos, las botas de goma, dependiendo del lugar de trabajo donde estoy. Si estoy trabajando con animales y demás, voy a usar botas de goma, ¿sí? Los zapatos de seguridad, si estoy trabajando en otro tipo de establecimiento agrario, ¿sí? Protección respiratoria, de acuerdo al tipo de actividad que esté realizando, como por ejemplo puede ser la fumigación, ¿sí? Y la protección en los ojos, ¿sí? También siempre acorde al tipo de trabajo o al tipo de actividad que yo voy a estar llevando a cabo, ¿sí? Aquí les he puesto en la bibliografía el decreto para que ustedes después puedan ticlar directamente, ¿sí? Y entran por aquí y los lleva al decreto directamente, ¿sí? Bien, eso como primera parte en lo que hace a la legislación que nosotros tenemos hoy vigente en lo que hace a el área rural, ¿sí? A todo lo que son trabajos rurales. Ahora vamos a ver, continuando con otro PowerPoint, vamos a ver lo que son específicamente los riesgos, ¿sí? En la actividad agraria, en el trabajo rural. ¿Ahí lo ven? ¿Se puede ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Dentro del sector agropecuario nosotros tenemos empresas grandes, ¿sí? Tenemos pymes, que son más pequeñas, que tienen poquitos trabajadores, ¿sí? Y que por lo general esas pymes tienen una estructura que es familiar, ¿sí? Y tenemos los microemprendimientos, o sea, que no llegan a ser pymes ni empresas, es un microemprendimiento, algo chiquito en lo cual comienzo yo, que obviamente se puede llegar a transformar en un futuro en una pyme, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos básicamente, o lo que se observa dentro de lo que es el sector agropecuario. Ahora, dentro del agro, la salud también es muy importante, ¿sí? ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? A la salud?
¿sí? La define como un equilibrio que tiene que haber, ¿sí?, en lo psíquico, en lo físico y obviamente en lo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo físico, ¿sí?, es, digamos, la carga de trabajo en sí que yo voy a tener, ¿sí? Entonces lo físico, que no haya exposición a contaminantes químicos, que no haya exposición a vibraciones, que no haya exposición a carga térmica, ¿sí?, que no tenga una exposición a algún tipo de accidente ocasionado porque falte una protección, ¿sí?, o dispositivos de seguridad, ¿sí? Entonces, esa es una de las dimensiones, lo físico mío, ¿sí? Mis manos, mi cuerpo en general, mis ojos, mis oídos, ¿sí? Después tenemos lo psíquico o emocional, ¿por qué? Porque el trabajo, ¿sí?, el trabajo dignifica a la persona, y la persona, yendo a trabajar emocionalmente, es activa. Una persona que no está trabajando tiende siempre a deprimirse, porque no está en contacto con otras personas. Y eso, ¿sí?, hace también esa dimensión de lo social. El hombre, el ser humano, es social por naturaleza, es sociable. Entonces yo necesito estar, ¿sí?, compartiendo con otras personas, que no solamente va a ser en una fiesta, en una tertulia, en un té. En mi trabajo también comparto, ¿sí?, y me relaciono con otras personas. Entonces, ontológicamente, estar sano significa que tiene que haber un equilibrio en esas tres dimensiones, que es lo físico, ¿sí?, lo psíquico y el entorno social, ¿sí? Ahora, en el sector rural, estas condiciones de vida, ¿sí?, y del trabajo están muy ligadas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué piensan ustedes que están ligadas? Dentro de lo psíquico yo voy a poner también, tengo que incorporar sí o sí, no solamente el estar trabajando para no deprimirme en casa, sino también en tener condiciones y un ambiente de trabajo que sea favorable, ¿sí? Entonces, eso también, si mi ambiente de trabajo es desfavorable, yo tengo mucho ruido, estoy expuesto a bajas temperaturas o altas temperaturas, tengo un jefe que me grita, mis compañeros de trabajo me hacen, no sé, moving o bullying o lo que fuera, psíquicamente eso se desequilibra. Entonces, ¿por qué dice que el sector rural, ¿sí?, estas condiciones de vida, ¿sí?, y de trabajo están ligadas de manera íntima? ¿A qué se referirá? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, vamos, ¿qué pasa? ¿Están dormidos? ¿Qué preguntó, profe? No están prestando atención, ¿eh? ¿A qué Sí. digo yo? ¿Por qué dice ahí que el sector rural, las condiciones de vida y de trabajo están íntimamente ligadas? Porque generalmente el peón de campo vive en el lugar. A ver, Claro, hablemos de uno. Sí, decime. que es como dice ahí el compañero, que generalmente está la gente del campo vive de eso, vive de ese trabajo. Bien. ¿Qué más? Profesora, porque en muchos casos hay personas que dejan su lugar de residencia para trasladarse a otros lugares para poder realizar estas tareas y viven en forma muy promiscua. Muy bien. ¿Qué más? Está relacionada a las condiciones de trabajo. O sea, si el tipo tiene un mal ambiente, seguramente va a tener otras cuestiones que están ligadas al trabajo que hacen que sea que las condiciones no sean las óptimas para trabajar. Digo, Bien. ¿Pero y por qué? Pensemos. ¿Por qué? ¿Será porque la vida de ellos es común? O sea, no hay mucha diferencia entre vivir y trabajar en ese ambiente.
Por lo tanto, no hay mucha preocupación en la seguridad. No sé si está por ahí el tema. O sea, vos dirías que es su normalidad, digamos. Es porque el trabajador de campo es el que tiene menos condiciones sociales de vida, o sea, es el que está acostumbrado a trabajar en menores condiciones humanas. Exactamente, Carlos, exactamente. Fíjense ustedes que cuando llega la época de la cosecha, ¿sí? Por lo general que se toma trabajadores que son golondrinas, ¿sí? Exactamente. Si bien hoy a esos trabajadores golondrinas sí o sí hay una obligatoriedad, ¿sí?, de que tengan cobertura por parte de la ART, en muchos casos, si no se controla, y dependiendo dónde esté ubicado el establecimiento, que a lo mejor no hay llegada de organismos de contralor, ¿sí?, esos trabajadores sí pueden estar, algunos en la ART, otros no, ¿sí?, pero por lo general no se le da ropa de trabajo, no se le da elementos de protección personal. Porque ¿qué piensa? ¿Cuál es la mentalidad muchas veces de la patronal? Si va a estar por un mes o por 2 meses, ¿por qué voy a gastar dándole antiparras, dándole guantes, dándole calzado de seguridad? ¿Sí? Entonces muchas veces las condiciones de trabajo son muy deficientes, ¿sí?, incluyendo los lugares donde viven muchas veces, que son el tipo de baño que tienen, dónde comen, dónde duermen, ¿sí? Entonces, esas condiciones de vida están muy ligados, ¿sí?, con el trabajo que ellos realizan. O sea, que es un trabajo, porque el empleado de la construcción, ¿qué va a hacer? El empleado va, trabaja, construye, después se va a su casa, se baña, ¿sí?, come en su casa, o si no en la obra, típico, ¿no es cierto?, el asadito, o sea, tirar algo a la parrilla, o el sanguchito del fiambre, ¿sí? Pero ese trabajador después va y duerme en su casa, generalmente, ¿sí? En el ámbito rural, ese trabajador va al lugar que se designa, ¿sí?, la patronal. Y muchas veces son camas cuchetas, ¿sí?, que los colchones no son buenos, son muy deficientes, ¿sí?, no tienen un lugar apto higiénicamente para poder ducharse, no tienen un lugar apto higiénicamente para poder tomar sus alimentos y demás, ¿sí? Entonces, por eso esa condición psíquica, esa condición emocional y esa condición social, ¿sí?, se le atribuye a este tipo de trabajo, ¿sí? Profe, Sí. por ejemplo, vamos hasta acá cerquita nomás, por ejemplo, hay Mogasta, que ahí siempre toman gente para la cosecha de aceitunas, que Sí. lo que hacen es alquilar galpones, le digo porque o sea, nosotros tenemos ahí en Mogasta alquileres de galpones, y que la gente alquila, y ahí tiene, por ejemplo, mucha gente son bolivianos, que los que van a la cosecha y van con hijos, no tienen comodidad, no les dan herramientas necesarias para trabajar, solamente le dan un morral para que ellos vayan a juntar las aceitunas, y hasta los niños se ponen a juntar las aceitunas, Sí. y todas esas cosas, y no tienen ningún tipo de elemento. Si bien tienen baño y ducha, pero muchos no se bañan, no descansan bien, y demás cosas, y tampoco comen bien. Exactamente. Y los Exactamente. tienen obviamente todos trabajando negros y ocultos. A eso es lo que se refiere en este sector, ¿sí?, las condiciones de vida particulares, ¿sí?, y el trabajo están ligados íntimamente, ¿sí? Entonces, por eso el título, que la salud es lo principal, ¿sí? Una persona sana es una persona que tiene el equilibrio en estas 3 dimensiones, ¿sí?, que ya las vuelvo a nombrar: lo físico, la integridad física, ¿sí?, su integridad emocional o psicológica, ¿sí?, y su dimensión social. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, qué es lo que observamos, qué es lo que decíamos nosotros recién, ¿sí? Muchos van de actividad en actividad, de cosecha en cosecha, por eso se les llama golondrinas, ¿sí? Y cada actividad que ellos desarrollan tiene condiciones de trabajo que son totalmente distintas, o por ahí pueden ser similares, tienen alguna similitud, ¿sí? Pero esas condiciones con las que se encuentran, cosecha tras cosecha, establecimiento tras establecimiento y actividad tras actividad, van dejando huellas en su salud, ¿sí?,
que a la larga o a la corta se empiezan a notar, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa observamos? Que hay una cierta falta de capacitación, ¿sí? No solamente en los trabajadores, sino que en los trabajadores golondrina en este caso, sino que hay una falta de capacitación en las personas que están trabajando, ¿sí?, dentro de ese establecimiento, que pueden ser profesionales o no, ¿sí? Un médico, un ingeniero agrónomo, ¿sí? Los que hacen, lo que están en la parte forestal, como pueden ser ingenieros forestales o técnicos forestales, los veterinarios, ¿sí? Toda esta gente que trabaja también para este tipo de establecimiento, en la mayoría de las veces no tienen una formación en lo que hace a salud y seguridad ocupacional, o en higiene y seguridad, ¿sí? Entonces, al no tener esa capacitación en materia de higiene y seguridad, obviamente, ¿sí?, que no se puede lograr una buena prevención, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocen muchas veces los riesgos a los que están expuestos. ¿Se entiende? Entonces yo no solamente voy a capacitar al trabajador rural que está en el campo, que está en la faena, que está en la cría de animales, sino que también esa capacitación y esa instrucción la tengo que impartir al resto de los colaboradores de esa organización. Un médico, ¿sí?, un agrónomo, ¿sí?, un veterinario. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, en cuanto a las condiciones adversas que nosotros hablábamos recién, y la compañera nos estaba explicando, por ejemplo, ¿sí?, llevan a sus familias a la cosecha, pero la familia no se queda en el lugar asignado para dormir. O sea, la mujer y los hijos también salen a trabajar, más allá que está totalmente prohibido el trabajo infantil. Pero vuelvo a repetir, dependiendo del lugar donde se encuentre el establecimiento, por ahí no hay buena llegada de la RT, ni hay buena llegada de los organismos de contralor. Entonces nadie va a saber si en ese establecimiento, en esa cosecha, está trabajando un menor, ¿sí? Otra de las cosas son las jornadas, ¿sí?, los horarios que ellos tienen, que son jornadas muy extensas. Están todo el santo día, ¿sí?, trabajando en el campo, ¿sí?, con una posibilidad muy breve que ellos tienen para almorzar, por ejemplo, ¿sí? Entonces son muchas horas de trabajo, ¿sí? Están alejados de lo que son los centros urbanos, ¿sí?, dependiendo también el lugar donde trabajen. Pero acá, por ejemplo, las fincas están lejos del centro. Yo no tengo una finca a 2 kilómetros del centro, ¿sí? Las características de las viviendas donde ellos están pernoctando, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de servicios se les proporciona? ¿Tienen agua potable? ¿Tienen baños calientes, agua caliente para poder darse un baño? ¿Sí? ¿Tienen agua? ¿Sí? Partamos de la base, ¿sí? Entonces, los baños, ¿tenemos baños para hombres y para mujeres? ¿Sí? Son cosas que también se tienen que tener en cuenta. ¿Hay un baño o hay un pozo, una letrina? ¿O es un baño químico que no se limpia casi nunca? ¿Sí? Son todas esas condiciones, esas características de su forma de vivir mientras ellos realizan este tipo de actividad, ¿sí? Ahora, dentro de los factores de riesgo que nosotros mencionábamos, por ejemplo, que tenemos un riesgo biológico, ¿sí?, con el manejo de animales, también tengo otro tipo de riesgo que pueden ser atrapamientos, ¿sí?, dependiendo dónde está trabajando con esos animales, ¿sí?, o las caídas, ¿sí?, desde las mangas, que nosotros vemos aquí, ¿sí?, o puede ser golpes, ¿sí?, contra alguna parte, ¿no es cierto?, de esas mangas, ¿sí?, o se pueden caer o se pueden resbalar, ¿sí?, porque esto esté mojado, porque haya secreciones, como puede ser orina, como puede ser excremento, ¿sí? Puede haber golpes por patadas o corneadas de los animales, pueden ser atropellados por los mismos animales, ¿sí? Pueden estar, tener algún tipo de contaminación, ¿sí?,
digamos, química por el baño que se les da a los animales con algún producto que se utilice, ¿sí? O por algunas sustancias para evitar que haya parásito dentro de los animales. Entonces ahí tenemos un agente, una exposición a un agente que es un agente químico, ¿sí? Si el animal se mueve demasiado, ¿sí? Porque la manga es inapropiada, podemos llegar a tener pinchazos, ¿sí? Con las agujas, con las hipodérmicas que utilizan para las vacunaciones, por ejemplo, ¿sí? O desarrollar algún tipo de enfermedad profesional, ¿sí? Por contacto con agentes o con organismos, microorganismos patógenos, ¿no es cierto?, en este caso, cuando se asiste a un parto, o cuando se insemina, ¿sí?, un animal, ¿sí?, o por la disposición final que puede llegar a haber con las heces, ¿sí?, o con, digamos, los residuos patológicos, en el caso de una placenta, ¿sí?, o parte del líquido amniótico, ¿sí?, cuando estamos asistiendo a un parto, ¿sí? Después vamos a tener el uso de las herramientas. ¿Por qué? Porque en todo establecimiento rural yo tengo un tallercito armado, ¿sí? En ese tallercito, obviamente, que voy a usar algunas herramientas que van a ser herramientas manuales, ¿sí? Como por ejemplo sierras, palas, picos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Primero, el estado de esas herramientas, porque me pueden producir algún tipo de lesión si las mismas están rotas, si están desgastadas, ¿sí? ¿Cómo voy a transportar las herramientas? Que todas tienen que tener su funda de protección, sobre todo cuando son herramientas cortopunzantes, ¿sí? ¿Cómo voy a usar esas herramientas? ¿Sí? ¿Y qué tipo de lesiones puedo llegar a tener por el mal uso? Como cortes, y golpes o amputaciones, en el caso, ¿no es cierto?, de una sierra, ¿sí? ¿Qué otro tipo de lesión puedo llegar a encontrar? Lesiones en los ojos si no uso la protección facial o la protección ocular, cuando estoy haciendo tareas de corte, por ejemplo, ¿sí? Tareas de poda, ¿sí? Obviamente ruido, porque las tareas de poda o las tareas que impliquen el uso de este tipo de herramientas manuales, eléctricas, y implican riesgos auditivos también, ¿sí? Si esta herramienta no es eléctrica, sino que utiliza algún tipo de hidrocarburo, ¿sí?, dependiendo de donde yo deje, por lo general nafta, ¿sí?, yo puedo tener riesgos de incendio o explosiones, porque si dejo el bidoncito de nafta expuesto al sol, ¿sí?, se empieza a evaporar ese líquido, me genera, ¿sí?, vapores, gases explosivos, inflamables, entonces puedo tener un riesgo de incendio, un riesgo de explosión, ¿sí? Esos son los tipos de riesgo ante los usos de herramientas que yo voy a encontrar dentro de la actividad agraria, ¿sí? Después voy a tener ruidos que son producidos por los vehículos, por los motores, los caños de escape de los vehículos, ¿sí? Algún tipo de chapa suelta, vibraciones que habíamos hablado anteriormente, vibraciones de cuerpo entero, porque estoy sentado, ¿sí?, en ese vehículo, o vibraciones, ¿sí?, de miembros superiores, en este caso mano o brazo, ¿sí?, dependiendo algún tipo de herramienta de percusión que yo use, ¿sí?, que en este caso una motosierra me produce ese tipo de vibraciones de mano-brazo, ¿sí?, o de miembros superiores, radiaciones ultravioleta, porque estoy expuesto a los rayos del sol, ¿sí?, atrapamientos, porque está faltando la protección, por ejemplo, a las tomas de fuerza, ¿sí?, o a los cardan, ¿sí?, porque no tengo cubrepolea, ni tampoco tengo cubrecadenas, ¿sí?, o cubrecorreas, entonces ahí puede haber un atrapamiento, ¿sí? Porque me subí arriba del enganche, que no tengo por qué hacerlo, dependiente o no, tenga la protección, no tengo que subirme al enganche, entonces tengo un aprisionamiento o un atrapamiento también, ¿sí? Y acá en estas imágenes nosotros vemos las tomas de fuerza, ¿sí?, todo lo relacionado, ¿no es cierto?, el cardan y la toma de fuerza para poder trasladar un apero, como es en este caso, ¿sí? Tenemos el tractorcito y tenemos un apero atrás que hace
rastrilla, ¿sí? O sea, empieza a cosechar, ¿sí? Tenemos acá tornillos sin fin, por ejemplo, ¿sí? Que también los tenemos en las cosechadoras, ¿sí? Vamos a tener vuelco en máquinas, ¿sí? Dependiendo la zona por donde yo transite, el vehículo rural tiene que transitar en zonas que sean parejas, donde no haya pendiente, porque si no se pierde el centro de gravedad, ¿sí? Tampoco se tienen que subir personas, acá tenemos una persona subida a una toma de fuerza, ¿sí? Por donde engancha este apero, ¿sí? Acá tenemos otra persona también que está siendo trasladada. Esto es muy común ver en el campo, en el área rural, ¿sí? Personas que se suben al vehículo y son trasladadas porque obviamente las distancias son grandes para ir caminando, ¿sí? Entonces lo más fácil es me subo y que me trasladen, ¿sí? Ahora, esto, ¿sí? Ocasiona accidentes que son gravísimos, ¿sí? Porque no solamente puedo perder un miembro, sino que dependiendo cómo cae la persona, ¿sí? Dependiendo del tipo de caída, el apero en este caso le puede pasar por arriba, ¿sí? O también, si no veo que la persona cayó, porque estoy distraído con otra cosa, ¿sí? Yo puedo pasarle con el vehículo por arriba, ¿sí? Y en La Rioja hemos tenido años anteriores casos de muertes en la zona agraria, casualmente, por falta de protección en el cardan o en la toma de fuerza, y por traslado, ¿sí? De personas en los vehículos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, Por otro ¿Qué? lado, tenemos el uso, ¿sí? O sea, la manipulación de los productos químicos, ¿sí? Con los que se trabaja en el agro. La manipulación de los productos químicos o de los agroquímicos siempre tiene que ser hecha por personas, ¿no es cierto?, idóneas o por especialistas. Si yo no tengo un especialista que traiga un químico para hacer esto, ¿sí? Que vaya y que fumigue, ¿sí? Uso una persona que sea idónea. Esa persona idónea es la persona que está altamente capacitada, ¿sí? En el manejo de este tipo de productos químicos, ¿sí? Entonces, cuando voy a hacer el trabajo de aplicación, la persona que aplica el producto químico tiene que estar capacitada, ¿sí? Tengo que tratar de buscar el producto menos tóxico posible, ¿sí? Para poder realizar la tarea, ¿sí? No como, no fumo y no tomo mientras yo esté manipulando ese producto químico, ¿sí? Antes de la comida o antes de ingerir algún tipo de líquido o antes de fumar, lo que tengo que hacer es lavarme siempre correctamente las manos. ¿Por qué? Porque si ha quedado rastros de ese producto químico, yo me lo estoy llevando a la boca, ¿sí? Entonces estoy con una ingesta de ese agente que es tóxico, ¿sí? Ahora, cuando voy a hacer regulación del equipo con el cual yo voy a desinfectar o el equipo que yo voy a usar para fumigar, ¿sí? Llámese plaguicida, llámese lo que sea, ¿sí? Lo que tengo que hacer es usar agua, regulo con agua, no con el producto químico, ¿sí? Porque si yo en esa regulación cometo un error, ¿sí? Lo que voy a hacer es derramar ese producto y exponerme a ese producto. Entonces, cuando se hacen regulaciones de equipo, sí o sí se tiene que hacer con agua. Y esto tiene que quedar plasmado en un procedimiento de trabajo seguro, y la gente que hace este tipo de tareas, ¿no es cierto?, de control de plagas, ¿sí?, o de fumigaciones y demás, tiene que estar en conocimiento de este procedimiento, ¿sí?, y capacitado. Ahora, cuando ellos están haciendo la mezcla de productos, ¿sí?, que tienen que usar para algún tipo de fumigación y demás, ¿sí?, tienen que extremar las precauciones. Y en este caso va a ser el lugar donde se realice la mezcla, que tiene que tener obviamente la ventilación o la extracción adecuada, la ropa que va a usar esta persona, ¿sí?, cómo se va a colocar la ropa, cómo se va a quitar esa ropa y cuáles van a ser los elementos de protección personal, ¿sí?
Otra cosa muy importante es usar siempre los recipientes, ¿sí?, que sean del producto. O sea, si yo compro un producto X, por ejemplo, supongamos, voy y compro el triple 15, ¿sí?, no pongo el producto, no trasvaso el producto a otro envase, ¿sí? O sea, uso el envase que está reservado para ese producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo trasvaso a otro envase y no lo rotulo y no lo etiqueto, ¿sí?, hay grandes probabilidades de que otra persona que no sepa qué clase de producto químico hay ahí, ¿sí?, pueda, ¿sí?, intoxicarse, ¿sí?, o pueda tener algún tipo de lesión dependiendo, ¿sí?, la peligrosidad de ese producto químico, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que ese producto se derrame, porque si el producto se derrama, no solamente puedo estar contaminando el ambiente, sino que dependiendo del tipo de producto que yo use, puede, ¿sí?, emitir vapores o gases, ¿sí?, y si yo no estoy con los elementos de seguridad apropiados, ¿sí?, puedo llegar a intoxicarme. ¿Estamos? O ese producto se puede mezclar con otro, y si nosotros no sabemos cómo reaccionan, cómo son las reacciones, puedo tener riesgo de incendio, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Y después, sí, exactamente. ¿Profe? Sí. A mí me pasó en particular, digamos, en una ferretería. El Sí. dueño de la ferretería mezcló 40 litros de quitasallo con 20 litros, no me acuerdo si de lavandina o de cloro. Ya me imagino. Y empezó, o sea, naturalmente hizo la reacción, empezó a liberar los gases, no me acuerdo ahora del término, o sea, eran tóxicos, digamos. Sí. Tuvieron que llevar a 4 personas al hospital por intoxicación. Sí. Y es porque esa transformación, cuando entraba en contacto, por ejemplo, con agua, sí, se volvía, no, digamos, no era explosivo, pero sí tenía la posibilidad de arder si entraba en contacto con agua. Entonces, inflamable. por ejemplo, para removerlo, Sí, o tuvimos que comburente. trabajar, primero tuvimos que trabajar con eras, y Sí, después tuvimos que aplicar tierra sí. y recogerlo con palas que eran de plástico, por ejemplo, Ujú. para evitar los chispas. Pero sí pasa mucho lo de las combinaciones, eso de gente que, si combino detergente Con lavandina, por ejemplo. con lavandina, va a ser mejor o va a limpiar mejor y bueno, pasa lo que pasa. Exactamente. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es respetar las dosis, ¿sí? El fabricante a mí me indica una dosificación para usar ese producto químico. Entonces yo tengo que respetar, porque muchas veces pensamos que poniéndoles más producto químico, más voy a desinfectar, más voy a combatir, no sé, garrapata, pulgas, lo que haya, ¿sí? Y en realidad muchas veces lo que hago es aumentar la toxicidad, ¿sí? Y en otras ocasiones inactivo ese producto, o sea que no me va a servir, ¿sí? Entonces siempre tengo que hacer que se respeten las dosis que el fabricante indica, y más cuando estoy trabajando con agroquímicos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y el Profesora, almacenaje también es importante, sí. disculpe, profesora, cuando usted se refirió al punto en que la regulación del equipo se efectúe con agua, no entendí esa parte. Claro, muchas veces vos, antes de aplicar el producto, lo que haces es regular el equipo que vaya, ¿no es cierto?, a aplicar ese producto, que pueden ser esos equipos grandes que van en el apero, ¿sí?, porque tienen mucha zona a cubrir, o como puede ser el equipito, la mochila que vos llevas atrás, ¿sí?, que por ahí tenés válvula de regulación y demás. Entonces, ¿qué haces? Si vos le pones el producto químico y después regulás, ¿sí?, en esa regulación va a haber escape de producto químico, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda que para poder regular, ¿sí?, adecuadamente el equipo o maquinaria que vos use para poder liberar ese pesticida o liberar, ¿no es cierto?, o hacer
lo que fuere con el producto químico, vos lo tenés que hacer con agua antes, ¿sí?, de incorporar el producto químico. O sea, regulás la maquinaria, ¿sí?, con agua para evitar cualquier tipo de exposición, y una vez que está regulada, recién ahí le agregas el producto químico. O sea, que no regulemos, es como cuando vos, no sé si vieron cuando uno riega que le pone, ¿no es cierto?, el piquito ese a la manguera, y vos vas regulando de acuerdo en función del chorro, el tipo de chorro que quede por aspersión, ¿me entendés?, un chorro largo y demás. Entonces vos vas regulando, ¿sí? O sea, esa regulación, bueno, obviamente lo estás haciendo con una manguera donde sale agua, ¿sí?, agua potable. En este caso vos estás trabajando con productos químicos. Entonces primero regula con agua, ¿sí?, y una vez que esté regulado el equipo, que ya esté puesto a punto para usarlo, recién ahí te incorporás el producto químico, ¿sí? Sí, sí, Para perfecto. poder Ahora hacer. sí. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, acá nosotros estamos viendo, ¿sí?, la clasificación, ¿sí?, toxicológica de acuerdo a lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Esto solamente lo vemos en los agrotóxicos, porque cuando tenemos otro tipo de producto químico, que puede ser un ácido nítrico, un ácido sulfúrico, agua oxigenada, soda cáustica y demás, tenemos los pictogramas de seguridad de riesgo químico, que ustedes lo van a ver en la otra unidad que nosotros tenemos de riesgo químico, ¿sí? Con los agrotóxicos o con los productos químicos utilizados para el agro, nosotros tenemos una diferencia de colores, ¿sí? Entonces yo acá les puse una imagen para que ustedes vean, ¿sí?, el tipo de color. Si acá tengo un color azul, ¿sí?, me marca la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que es ligeramente peligroso. O sea que yo tengo que tener precaución cuando uso este agroquímico, ¿sí? En este caso lo han puesto, ¿no es cierto?, acá se ve rojo, rosa, pero en realidad es rojo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, ¿sí?, si es altamente peligroso o si es extremadamente peligroso. Pero ahora el hecho de que a mí me marque un color, ¿no es cierto?, rojo, me está diciendo que este producto es peligroso, ¿sí? Después tengo el amarillo, ¿sí?, el amarillo me indica que es moderadamente peligroso, y el verde, que lo podemos notar acá, por ejemplo, lo podemos notar acá, lo podemos notar acá, ¿sí?, me está indicando que es un producto que en su normalidad no tiene ningún tipo de peligro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo más allá de lo que me indique el color, ¿sí?, que tenga el rótulo del envase, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta yo respecto a estos productos químicos? ¿Dónde se colocan? El acopiamiento. Sí. Entonces tengo que leer el rotulado para saber, ¿no es cierto?, si a mí me está indicando algún tipo de otra característica o cuidado específico que debo tener. Pero principalmente tengo que recurrir a la hoja, ¿sí?, de datos de seguridad, que eso lo vamos a ver en la próxima unidad bien, ¿sí?, a fondo, en la hoja de datos de seguridad, donde a mí me va a indicar, por ejemplo, cuáles son los elementos de protección personal que yo tengo que usar para poder manipular este tipo de producto. Entonces, si este que está en azul me dice que es ligeramente peligroso y que tengo que tener precaución, la hoja de datos de seguridad me va a indicar qué elementos de protección personal debo utilizar para poder manipular este producto, ¿sí?, y cuáles son los riesgos a la salud que ocasiona, ¿sí?, el uso indebido o la exposición prolongada, ¿sí?, a ese agente químico. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Perfecto. Pero normalmente en el agro nosotros vemos, identificamos por el color, porque por ahí no se puede ver bien el pictograma, ¿sí?, que por ejemplo, estos de acá tienen un pictograma chiquitito ahí, no sé si alcanzan a verlo, que es un rombo. Después vamos a ver estos pictogramas con una mayor detención. Entonces, este pictograma
es muy chiquito, ¿sí? Nosotros no alcanzamos a verlo, ni yo, pero sí veo la etiqueta, el color, ¿sí? No veo qué dice acá, pero sí veo esta etiqueta. Entonces a mí me está diciendo que tengo estos que son azules, o sea que hay una precaución que debo tener porque pueden ser peligrosos, y acá estoy viendo este en rojo, y este en rojo que obviamente me doy cuenta que esto es peligroso, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene, es la diferencia que nosotros encontramos en cuanto al etiquetado de los agrotóxicos dentro de la industria rural o dentro de lo que es la actividad rural, ¿sí? Bien. A ver. Acá. Bien. En cuanto a los equipos de protección personal, ¿sí? Tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a usar de acuerdo a la actividad que yo estoy haciendo. En este caso, como estoy trabajando con productos químicos, tengo que tener guantes, ¿sí? Una máscara, ¿sí? Acá este señor tiene un barbijo, seguramente un barbijo 3M, ¿sí? Que seguramente amerita para el tipo de producto que está usando. Ahora, hay otros ciertos productos que yo con un barbijo no hago absolutamente nada, ¿sí? Tiene que ser otro tipo de protección respiratoria, ¿sí? ¿Dijo M, profesora? ¿Cómo? ¿Dijo M? 3M. Es una marca bastante reconocida de protección, de elementos de protección personal, ¿sí? Después, la protección ocular, el tipo de ropa, ¿sí? Que va a usar, en este caso está usando un overol, ¿sí? La protección en la cabeza también, ¿sí? Y obviamente el calzado de seguridad que debe usar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que respetar? Tengo que respetar no solamente el tipo de ropa que voy a usar, que eso me lo va a designar la hoja de datos de seguridad, sino que además yo tengo que leer, ¿sí? Bien lo que a mí me dice la etiqueta y cuál es la recomendación que me da el fabricante antes de usar ese agroquímico, ¿sí? Si tengo dudas, obviamente consultar a la persona o al personal especializado, ¿sí? Que en este caso muchas veces las etiquetas traen la dirección, el nombre o algún contacto con el fabricante. Entonces, si yo tengo algún tipo de duda, lo primero que tengo que hacer es comunicarme con el fabricante, ¿sí? Que son los que a mí me van a decir, primero me van a informar, ¿sí? Y me van a evacuar esa duda y me van a decir cuáles van a ser las medidas de prevención que yo voy a tener en cuenta para evitar algún tipo de accidente o de enfermedad profesional, ¿sí? Ahora, todo producto químico tiene una fecha de vencimiento. Yo tengo que respetar esa fecha de vencimiento, porque no sé qué puede pasar después de la fecha de vencimiento, ¿sí? O se inactiva o se vuelve más tóxico, ¿sí? O no, si se inactiva no va a reaccionar o no va a tener la eficacia que yo estoy buscando. Entonces tengo que respetar esa fecha de vencimiento de ese producto, ¿sí? Cuando yo termine de usar el producto y me quede el recipiente, antes de tirarlo, porque esto se dispone como un residuo peligroso, tengo que hacer un triple lavado, o sea, se lava 3 veces con agua, ¿sí? A todos los envases vacíos. Y después voy a ver cómo se destruye ese envase o cuál es la disposición final, de acuerdo a lo que a mí me indica la hoja de datos de seguridad, ¿sí? Otra cosa que me va a indicar la hoja de datos de seguridad es en caso de derrame, ¿sí? Donde hay un derrame puede haber una contaminación, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? En base a esa contaminación, a ese derrame, ¿sí? Y en el caso de que me haya caído en los ojos, de que me haya caído o entre en contacto con la piel, o haya habido una ingesta accidental, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? O sea, eso es lo que a mí me indican las hojas de seguridad. Por eso es muy importante que a la hora de comprar este tipo de productos, ¿sí? Se pida al proveedor, al fabricante, las hojas de datos de seguridad, se capacite al personal en lo que dicen, en las medidas precautorias de esa hoja de datos de seguridad,
y a su vez, ¿sí?, se dejen en un lugar donde estén visibles. Porque si no va a pasar como le pasó al compañero Juan Pablo, ¿sí?, que cuando fueron a verificar a ese lugar, que era la tintorería, la ferretería, ese derrame, se encontraron con un producto, ¿sí?, que reaccionaba de una cierta manera con el agua. Entonces, cuando se producen este tipo de derrames accidentales, que tiene que venir gente especializada para el tratamiento, o se produce un incendio o una explosión, ¿sí?, esa gente que viene de afuera, ese tercero, como es el caso de un bombero, por ejemplo, tiene que tener a disposición la hoja de datos de seguridad para saber de qué producto se trata, ¿sí?, y qué tipo de agente va a usar para poder extinguirlo. ¿Se entendió? ¿Profe? Sí. Ahí acotando lo que dice usted, bueno, en el caso nuestro esa vez, no teníamos naturalmente una hoja de trabajo del producto, pero nosotros contamos con la guía SIQUIME. La guía SIQUIME, para los que no la conocen, es la guía para el trabajo con materiales peligrosos, en la cual está establecido muchos casos, o no están todos los elementos porque es imposible, pero sí muchas combinaciones y cómo reaccionan a los distintos elementos. Sí. En función de eso, nosotros fuimos activando los distintos protocolos, que fue el primero de la evacuación, que es la guía 111, y luego preguntamos a los que trabajaban en la ferretería qué elementos son los que combinaron, y fuimos a la hoja de combinaciones y empezamos a ver cómo pueden transformarse, y en función de eso es que llegamos a la deducción esa de que no se le podía aplicar agua, y que en caso de tener que recogerlo, primero lo teníamos que neutralizar con algún polo para contenerlo y levantarlo con algún elemento que no haga chispa en fricción con el piso. Exactamente, exactamente. Ya la voy a buscar a la guía SIQUIME y se las voy a incorporar, antes de pasarles el material, antes de terminar la unidad, se las voy a incorporar para que la tengan también a la guía SIQUIME. Hace unos años atrás, hace bastante años atrás, vino gente de Buenos Aires a capacitar sobre la guía SIQUIME y sobre este tema. La verdad que bastante buena. Hace mucho que no se traen ese tipo de capacitaciones, ya vamos a ver si podemos conseguir para más adelante. Pero es muy importante que se tenga en cuenta, ¿sí?, cuáles son las medidas a tomar en caso de un derrame o en caso de incendio. Alejandra pregunta, ¿el lugar donde se deben guardar los productos también hay que respetar? Por supuesto, también respeto el lugar donde los voy a almacenar, ¿sí?, siempre siguiendo las instrucciones, ¿sí?, del fabricante. Si dentro de esa hoja de seguridad, que muchas veces también está en el rotulado, ¿sí?, también se explica en el rotulado, me dice que tiene que estar almacenado en lugares que sean oscuros, ¿sí?, o que no tengan una temperatura tal, por ejemplo. Entonces yo tengo que respetar rigurosamente, ¿sí?, cómo va a ser el acopio y el almacenamiento de los productos, ¿sí? Y también en la hoja de seguridad me van a decir, ¿sí?, cómo reacciona con otro tipo de sustancias químicas. Entonces tengo que ver que en ese lugar donde yo lo almacene no esté, o esté separado, ¿sí?, con las condiciones adecuadas, de algún tipo de producto que puede llegar a ser un ácido, ¿no es cierto?, una base, o sea, algo alcalino, algo ácido, ¿sí?, que me puede llegar a reaccionar de una manera, ¿no es cierto?, que implique algún tipo de riesgo a la seguridad de la persona, ¿sí? Bien. Tenemos la seguridad en las plantas de acopio, ¿sí?, que son los famosos silos, para que ustedes vean que no solamente todo es la parte agraria, es la cosecha, o sea, del vegetal, ¿no es cierto?, de la hortaliza, o la siembra, o el cuidado, ¿no es cierto?, de animales, o la cría, ¿no es cierto?, de animales, sino que yo también tengo los lugares donde voy a copiar, ¿sí?, toda esa producción que ha tenido el campo. En este caso pueden llegar a ser granos, ¿sí? Entonces, ese acopio por lo general se hace en silos, ¿sí? Y yo para estos silos, para las plantas de silos, que también pertenecen a la industria agraria, ¿sí?, o al campo, yo tengo que tener otras medidas de seguridad. Porque acopiar en estos tipos de silos también son tareas riesgosas, ¿sí? ¿Por qué son riesgosas? Porque yo tengo
riesgos de incendio de eléctricos, por ejemplo, ¿sí? Porque obviamente este tipo de plantas utilizan energía eléctrica, que es la principal fuente, ¿no es cierto?, de alimentación para lo que son las secadoras, ¿no?, del trigo, del grano, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un riesgo eléctrico, ¿sí? Pero también voy a tener un riesgo de explosión. ¿Por qué? De incendio y explosiones. ¿Por qué? Porque el polvillo, ese polvo, ¿no es cierto?, que queda en suspensión, ¿sí?, del grano, ¿sí?, es altamente combustible e inflamable. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta dentro de un silo? Que toda esa instalación, ¿sí?, eléctrica tiene que ser antiexplosiva y que obviamente tiene que tener protección de disyuntores, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Los tableros, ¿sí?, tienen que tener, obviamente, sus elementos de seguridad, ¿sí?, fusibles, térmicas, disyuntores, todo lo que vimos en la unidad 1, ¿sí? Tienen que estar operados por gente capacitada, por gente idónea, ¿sí? Tienen que estar mantenidos, ¿sí?, por este tipo de personal, o sea que el programa de mantenimiento de los tableros dentro de una planta silo, ¿sí?, tiene que ser hecha por gente con mucho conocimiento, ¿sí? Y obviamente tengo que colocar la señalética de seguridad, ¿sí?, que me indique que no se tiene que tocar, que ahí no interviene otra persona que no esté autorizada, y que ese tablero o ese sitio, ¿sí?, tiene riesgo de contacto eléctrico, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de esta actividad, ¿sí?, nosotros tenemos el movimiento de los granos, ¿sí? Ahora, dentro de ese movimiento de los granos, ¿sí?, hay rodamientos, hay engranajes, ¿sí?, que si yo no tengo la precaución de colocarles barreras que delimiten el acceso, ¿sí?, o protecciones, ¿sí?, puedo tener accidentes que van desde algo leve, ¿sí?, que puede ser un golpe, ¿sí?, un rozamiento, a algo un poco más grave o mortal, ¿sí?, cuando la persona, ¿sí?, ya queda atrapada, ¿sí?, en esos rodamientos, ¿no es cierto?, o en esos engranajes, ¿sí? Ay, esperen que no pasa aquí. Bien. Otra cosa para tener en cuenta, ¿sí?, es que cuando yo voy a subir a los hilos, como son tan altos, necesito usar escaleras. Todas las escaleras, ¿sí?, de los hilos, como de las norias, ¿no es cierto?, la parte superior, tienen que tener el resguardo anticaída, ¿sí?, con la posibilidad de colocar, ¿sí?, a toda persona que va a subir, ¿sí?, la línea de seguridad. O sea que la persona que sube al silo, la persona que sube de noria, ¿sí?, tiene que tener sus elementos anticaída, más allá del guardahombre, que se le llama esto, ¿sí?, tiene que tener su arnés, su elemento anticaída. ¿Estamos? Porque por más que acá tenga el guardahombre, que esto es para evitar que si cualquier cosa hacia atrás, ¿no es cierto?, pueda caerse, ¿sí?, nada nos dice que pueda caer, ¿sí?, en caída libre por acá adentro. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, la persona que sube, ¿sí?, que trabaja en altura, como es tan pero tan alto, más allá del guardahombre de las escaleras, tiene que ir, ¿sí?, con elementos de seguridad anticaída, ¿sí? Otra de las cosas a tener en cuenta es que cuando estamos trabajando dentro del silo, ¿sí?, también tenemos que usar, ¿sí?, elementos de protección anticaída. O sea que si la persona entra aquí y camina, ¿sí?, por arriba de los granos, tiene que estar con elemento anticaída, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá este dibujito que me muestra, acá hay un globo, ¿sí?, que se ha formado Vacío. de aire. Exactamente, vacío, ¿sí? Entonces,
Cuando uno camina por aquí, vos no sabés dónde podés encontrar ese globo de aire, ese globo de vacío, ¿sí? Si la persona que pisa este lugar, que por lo general esto no se tiene que hacer, ¿sí? Porque en este sector siempre suele haber unas plataformas, ¿sí? Para que la persona pueda llegar a tomar muestras, por ejemplo, para el control de calidad y demás, ¿sí? O sea, nunca se debe pisar arriba del grano, porque vos no sabés dónde tenés ese globo de vacío. Entonces, si la persona, ponele, que no tiene, ¿sí?, esa plataforma para que pueda caminar y tomar las muestras, camina sobre el grano, lo tiene que hacer sí o sí, ¿sí?, con un arnés de seguridad. Porque imagínate que acá se desprende, cae, ¿sí?, ¿y qué va a pasar con las paredes que están a los costados? Todo este grano se empieza a desmoronar sobre la persona, ¿sí? Y al no tener algo por donde poder salir en este caso, ¿sí?, esa persona puede llegar a morir sofocada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa también tenemos? ¿Sí? Tenemos el riesgo de incendio, ¿sí? Cuando se realiza más allá del riesgo de sofocación que yo hablaba anteriormente, tenemos lo que es el riesgo de incendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá adentro, ¿sí?, cuando esto se empieza a llenar de granos, es lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí?, eso empieza a desprender cierto polvillo. Ese polvillo que queda acá dando vuelta, ¿sí?, me transforma esta atmósfera en una atmósfera explosiva, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier tipo de chispita que vaya a ocasionarse acá adentro, cualquier tipo de roce que genere una chispa o algo, ¿sí?, esto puede llegar a explotar, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, estos granos, o sea, lo que está contenido dentro del silo, a mí me emite dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono tiende a desplazar el oxígeno. Entonces, si yo paso mucho tiempo acá adentro, ¿sí?, no voy a estar respirando oxígeno, sino dióxido de carbono, ¿sí? Y si respiro mucha concentración de dióxido de carbono, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Me voy a desmayar, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, una Sí. pregunta. Por ejemplo, los silos bolsa, eso, ¿tienen los mismos riesgos, no para las personas, sino de explosión y eso? Sí. Si queda, el grano de por sí es bastante, digamos, combustible, ¿no? O sea, cuando vos estás haciendo, por ejemplo, la determinación de carga de fuego, y hay granos, la harina, ¿no es cierto?, tiene un poder calorífico alto, el chocolate, ¿sí? Los granos de por El sí, maíz. claro, son Maíz, ¿no? exactamente, son combustibles, ¿no? Entonces, al generar ese polvillo, ¿sí?, también vos corres el riesgo de que haya un incendio o una explosión, ¿sí? No se transformaría en una atmósfera inflamable porque está contenida en ese silo bolsa, ¿sí?, donde ese silo bolsa hay muchísimo menos cantidad o material, ¿no es cierto?, que el otro tipo de silo, esos son los metálicos, ¿no?, donde la persona entra para hacer ciertos controles o mantenimiento dentro del silo. Pero el grano, o sea, es combustible, entonces sí puede llegar a haber riesgo de incendio, ¿sí?, si no se tienen Profe, ciertas medidas. Sí. disculpe ignorancia, ¿ellos en la boca del silo tienen una escalera para bajar al interior o cómo hacen el ingreso, digamos, y cómo salen? Sí, sí, los silos tienen entradas, o sea, vos ingresás, ¿sí?, al silo y adentro tiene, o sea, tenés una entrada, ¿sí?, que por lo general es la boca de ingreso, es una única boca de ingreso. A ver si, espérame. ¿Ves? En este dibujito, por lo general, la entrada está acá arriba, ¿sí? Entonces vos bajás por aquí. Ya les voy a buscar fotos, hay unos silos que son impresionantes por dentro, o sea, están todos llenos de barandillas a los costados, de plataformas, son muy, muy grandes, dependiendo obviamente lo que se almacene acá adentro, ¿no? Y el tipo de industria, ¿no? En una pyme podés encontrar un silo así,
Ahora, en una gran empresa, en una gran industria, encontrás esos hilos que son formidables, ¿sí? Pero sí, tiene una boca de ingreso, una o dos bocas de ingreso, que son, vos subís, ¿no es cierto?, la noria, y por ahí ingresás, nunca se ingresa por abajo, siempre por arriba, ¿sí? Entonces subís todo lo que es la estructura del silo, ¿sí? Espera que voy a prender acá. Subís todo lo que es la estructura del silo, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Entonces subís todo por acá, y en el sombrerete este, que vendría a ser la noria, ¿no? Acá tenés siempre las aberturas. Entonces vos ingresás por ahí. Obviamente que de la parte de adentro vos también tenés escalera. Subís por escalera y bajás por escalera, ¿sí? Y tenés esos hilos que respetan las normas de seguridad, colocándole un sector de barandales, ¿no es cierto? O sea, de una plataforma donde puede caminar una persona, ¿sí? Que tienen las barandillas de seguridad para evitar que esa persona se caiga, ¿sí? Que puedes llegar a tener un par de niveles, ¿sí? Porque el silo no lo vas a llenar siempre hasta arriba, o sea, tenés que dejar un espacio como para que haya oxigenación también, ¿sí? Pero por lo general la entrada es por ahí arriba. O sea, nunca vas, esto es un dibujito que te muestra lo que pasa adentro, pero las entradas no las tenés acá, sino acá arriba, ¿sí? Bien, perfecto, ¿Estamos? gracias. Bien. Otro factor de riesgo es el tema del ruido, ¿sí? Los niveles de ruido son altos, ¿sí? En lo que es la operación del silo en sí. Después obviamente tenés todo lo que son los vehículos, ¿no? La secadora también produce mucho ruido, ¿sí? Y los vehículos que van dentro del establecimiento, que entran y salen, ¿sí? Transportando material, ¿sí? Entonces, acá en este caso lo que se puede hacer es o aislar la fuente emisora del ruido, que nadie esté en cercanía de la zona de los secadores, ¿sí? O le colocas a las personas elementos de protección personal. Ahora, tienen que ser buenos elementos de protección personal, ¿sí? Que atenúen bastante los decibeles que se pueden llegar a dar de acuerdo a la medición de ruido que vos hagas, ¿sí? Bueno, y como conclusión, y ya quedan poquitos minutitos para terminar, ¿sí? Si yo no puedo eliminar estos riesgos, ¿sí? Que están presentes dentro de lo que es la actividad agraria, ¿sí? Lo que voy a tender a hacer es ver cuáles van a ser las medidas de prevención que yo voy a utilizar, ¿sí? Para poder minimizar la consecuencia, ¿sí? Que me puede traer ese riesgo. Entonces, yo no puedo eliminar el riesgo presente, ¿sí? Riesgo de caída en altura. No lo puedo eliminar, porque sí o sí tienen que acceder, ¿sí? Por el techo. Pero lo que hago es tomar ciertas medidas preventivas. Esas medidas preventivas, ¿qué es lo que hacen? Minimizar cuáles van a ser las consecuencias. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias del riesgo de trabajo en altura? ¿Sí? Una caída que puede fracturarme, ¿sí? O ocasionarme o provocarme la muerte. Entonces, no puedo atacar el riesgo, no lo puedo eliminar, pero lo que hago es elaborar medidas de prevención, ¿sí? Que me bajen, ¿sí? O me disminuyan las consecuencias, ¿sí? De la ocurrencia de ese accidente o de esa enfermedad profesional, ¿sí? Y aquí terminaría este PowerPoint, ¿sí? Lo que no quiere decir, porque todavía me quedan 2 PowerPoint más de pasarle, o sea que la unidad no terminaría acá, nos faltarían ver las enfermedades profesionales y obviamente los riesgos de contaminación, ¿sí? Con sustancias químicas. ¿Estamos? Entonces, eso lo estaríamos viendo mañana miércoles. Sí, Alejandra, todo tenés que ver, la temperatura, ¿no es cierto?, la forma de almacenamiento, todo, donde se vayan a guardar los productos químicos, ¿sí? Pero esto es para cualquier producto químico, no solamente para los del agro. Eso lo vamos a ver en la próxima unidad también con otros productos. Entonces, los agroquímicos tienen especificaciones técnicas, ¿sí? Al igual que el resto de los productos químicos.
La única diferencia es que vos al agroquímico, ya con solo ver la faja, ¿no es cierto?, el color de la faja, vos ya te das cuenta si es peligroso, si es medianamente peligroso, o si es prácticamente nula la peligrosidad que tiene, ¿sí? De acuerdo a los colores. ¿Estamos? Con los otros productos químicos no pasa lo mismo, sí o sí hay que verificar cuál es el pictograma de seguridad, y obviamente en ambos casos, agroquímicos, ¿sí?, y el resto de los elementos químicos, tenemos que ver sí o sí el rotulado y las hojas de datos de seguridad. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, profe. Bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Por ahora no, profe. No, profe, si después